en casa, obviamente no hay tiempo para hacerlos, pero para que tengan captura de pantalla, por favor, 2 por minuto hasta las 11:40. Hola Felipe, buenos días. ¿Aló? Buenos días, dígame. Doctor Felipe. ¿Está por aquí, por el centro, por ahí? Estoy dictando clases en virtual. Ah, virtual. Está dictando clase virtual. Profesora, ¿a qué hora le podemos hacer la llamada? Ah, Por termino a la causa 1 de y clase, 30. Pero dígame, 1:30. dígame, Sí, aquí está el profesor Alberto, le voy a pasar un momento. por favor.
Profesor, su audio está apagado. Bueno, ahora sí me escuchan, jóvenes. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Gracias. Bueno, esta semana vamos a hacer hidrostática, que es la parte de la física que revisa los fluidos, analiza y estudia a los fluidos en reposo. Aun cuando hablamos de fluidos y normalmente se entiende que es agua, se consideran como fluidos a los líquidos y los gases. Particularmente, un fluido en reposo siempre va a ejercer fuerzas perpendiculares sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Si yo tengo un vaso con agua, observen acá la imagen de la derecha, en el vaso no solamente se aplican fuerzas en la parte inferior, en la base del vaso, no, también se aplican fuerzas laterales sobre las paredes laterales del recipiente, del vaso. Una particularidad. Un concepto muy usado en la teoría es el concepto de vasos comunicantes, que son dispositivos de diferentes formas, pero que tienen como factor común que la altura siempre es la misma. Si en la derecha tengo 1 metro, en la izquierda tendré 1 metro, independiente de la forma. Y en la línea central, esto que parece una S, también debe haber 1 metro. No es posible que las ramas tengan diferente altura. Además, a un mismo nivel de referencia en la base E se tiene la misma presión. Eso conceptualmente. Básicos. Algunos de los conceptos necesarios de entender son conceptos como presión, la presión es una cantidad escalar, un número que me indica la magnitud de una fuerza perpendicular que actúa sobre la unidad de área. Básicamente ese concepto, ¿no? La fuerza debe ser perpendicular al área. ¿Por qué? Los fluidos no pueden soportar esfuerzos tangenciales. Entonces la fuerza que voy a considerar no es esta fuerza F, que forma un ángulo tita, sino la fuerza perpendicular a esta área. El componente de esa fuerza perpendicular al área. Es decir, si me dan la fuerza F y el ángulo tita, yo encontraré F coseno de tita, ¿no? De modo que la presión será la fuerza perpendicular al área, F coseno del ángulo tita entre área. Acá tengo la fuerza perpendicular, ya F nada más, y la aplico sobre el área, cualquiera que sea, y entonces tengo la definición de presión. En el estudio de los fluidos siempre es necesario expresar la fuerza en términos de la presión. ¿Por qué? Porque en vez de usar presión es fuerza sobre área, normalmente usamos el concepto que la fuerza asociada es la presión por el área. Un concepto que siempre vamos a usar en las soluciones. Se necesita que el alumno tenga presente esa versatilidad de cambios, ¿no? Presión es fuerza sobre área, pero nosotros vamos a aplicar el concepto fuerza es presión por área. En el sistema internacional, la presión se mide en unidad de fuerza Newton, unidad de área metro cuadrado, y eso se denomina Pascal. Y su símbolo es PA, nada más. Listo. Otro concepto fundamental es el concepto de densidad de masa. Densidad simplemente, nuevamente es un número, es una cantidad escalar que me indica la masa de un objeto material
en la unidad de volumen, contenido en la unidad de volumen, masa sobre volumen. Todo cuerpo sólido o fluido tiene una densidad. La densidad es masa entre volumen. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo por metro cúbico. Obviamente, diferentes masas pueden tener diferentes volúmenes, pero lo que caracteriza es la densidad. Un cuerpo muy denso es el plomo. Un cuerpo medianamente denso, usado como referencia, es el agua. Y un cuerpo del mismo volumen, pero que sea poco denso, es el corcho. Obviamente, entre un volumen igual de agua, de plomo o de corcho, tú vas a querer sostener el corcho. Volúmenes iguales, las masas son diferentes. En concreto, la densidad del plomo es mayor que la densidad del agua, es mayor que la densidad del corcho. Pero también puedo tener masas iguales y volúmenes diferentes. Un pequeño volumen de plomo, ¿no? Es más denso, tiene prácticamente 9 de densidad, ocupa menos volumen que una misma cantidad de masa de mármol, densidad del mármol 4,5 más o menos. Y también para tener la misma cantidad de masa, debo tener un gran volumen de madera. La madera tiene una densidad 0,7. Para relacionar, decimos lo mismo que en presión. En estudio de los fluidos, es conveniente expresar la masa en términos de la densidad. La masa debe ser ρ, densidad del cuerpo, por el volumen. Si tengo la densidad del plomo, obviamente es mayor que la densidad del mármol y también es mayor la densidad del mármol que la densidad de la madera. Para tener una correlación notoria diferencial. Ahora sí, enunciamos la ley de la presión hidrostática. Si yo tengo aire en la parte superior, eso está expuesto a presión atmosférica, luego le daremos un minuto a eso. Si hay una altura h, que es la profundidad, lo que se mide en la base de ese vaso es el peso de esa columna. ¿De acuerdo? Lo que va a soportar la base es el peso de la columna. Si tiene un área A en la parte superior, también va a tener un área A en la parte inferior. El peso de esa columna de agua puede ser un líquido, vino, alcohol, no sé, ¿no? Gaseosa, leche, con una altura h. En la parte superior va a aplicarse una fuerza, que es la presión atmosférica por el área. Y en la parte inferior, la fuerza debe ser presión por área. Obviamente, de la primera condición de equilibrio, deducimos que la presión P en el fluido, en la parte inferior, en reposo, va a variar en forma lineal con la profundidad h. Y esta forma es así. La presión en la parte inferior es P sub 0, obviamente en la parte superior todo está a la presión atmosférica, más ρ, densidad del fluido, por la gravedad, por la altura. Ese término, ρ por G por H, se llama presión manométrica. Se mide con un manómetro. Cuando yo a la presión manométrica le sumo la presión atmosférica, voy a tener como resultado la presión absoluta. P sub 0 es la presión atmosférica. Rho, obviamente ya lo dije, lo vuelvo a recalcar, es la densidad del fluido, cualquiera que sea. Puede ser leche, puede ser agua, puede ser vino, puede ser. G es la aceleración de la gravedad y H es la profundidad. Cualquier líquido, aun cuando todos los criterios se toman como agua, puede ser alcohol, leche, ¿no?
Algunas observaciones son relevantes. A nivel del mar, la presión debido a la fuerza del aire la vamos a denominar presión atmosférica. Si nosotros nos ponemos a nivel del mar, un ratito voy a decir que si pueden, exacto, un par de minutos. Bien, así lo puede ser. A nivel del mar, acá se va a tener lo que se denomina presión atmosférica. Y esto es el valor de una atmósfera. El valor es 10 a la quinta newton por metro cuadrado. Obviamente, si subimos 1000, 2000, 3000, 4000 metros, la presión atmosférica va a disminuir. A nivel del mar tendremos la mayor presión atmosférica posible y a mayor altura, menor presión atmosférica. La diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, este término ρGH que comenté anterior, se llama presión manométrica. Obviamente, la presión manométrica es ρg por H y es la presión absoluta menos la presión atmosférica. La medida de presión en los fluidos en reposo se puede hacer de varios dispositivos. Inicialmente, los instrumentos se diseñaron con la ecuación de la presión hidrostática. Por ejemplo, el barómetro en el siglo XVII y el manómetro en el siglo XIX. Esto lo podemos ver como referencia. Usa el criterio que dos puntos de un mismo líquido deben tener la misma presión. Pueden ser de tubo abierto o pueden ser de tubo cerrado. Normalmente trabajamos con manómetro de tubo cerrado, ¿no? Cuando medimos la presión de las llantas de una bici, tenemos eso. Con los barómetros puedo medir la presión atmosférica. Uno de los principios importantes para estudiar es el principio de Pascal. A ver, un par de minutos.
Disculpen, hay mucho ruido y tuve que subir para que no haya tanto ruido. Bien, básicamente el principio de Pascal es un principio adicional, no sé dónde es el problema, que aplicado a un punto, a un fluido de equilibrio, se transmite a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Si yo aplico una presión en un punto, esta se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del fluido. Si yo pongo 7 newton por metro cuadrado en la parte superior, en todos los puntos de salida, hay 7 puntos, se transmite 7 newton por metro cuadrado. No se reduce 7 entre 7, sino esta presión se transmite a todos los puntos del fluido. Obviamente, si yo aplico un punto cualquiera en la parte superior, esto también se transmite a la base del recipiente. La base de esto sirve para el concepto de prensa hidráulica, que básicamente consiste en dos recipientes conectados, uno de la derecha y uno de la izquierda, donde la presión se transmite. La presión que se aplica en el punto A se debe transmitir al punto B. Área 1, área 2. Área 1 aplica una fuerza F1 pequeña y sobre 2 grande se extrae una fuerza grande. Esto sirve para levantar las llantas cuando se malogra la llanta, se baja la llanta de un auto, se requiere usar fuerzas de 10.000 a 20.000 newton. Con una gata hidráulica, una dama, una chica que aplica 10, 20 newton puede elevar un auto. Es decir, la ventaja mecánica es 1000 veces más intensa. Obviamente el concepto es el criterio de Pascal, presión en el punto 1 es igual a presión en el punto 2, ¿no? Y entonces F1 entre A1 es igual a F2 entre área 2. Álgebra básica y tengo que la fuerza 2 es área 2 entre área 1, el cociente nada más, por F1. Ese término entre paréntesis me da la ventaja mecánica y me da el factor multiplicador de la fuerza aplicada. Antes de hacer problemas de Arquímedes, voy a hacer problemas de este tema. Ok, voy a resolver algunos problemas. El primero, un bidón de cierta capacidad se llena completamente con una masa de 10 kilogramos de agua. Luego otro bidón de la misma capacidad se llena completamente con aceite de densidad 920 kilogramos por metro cúbico. Determine la masa del aceite. Dos bidones, uno con agua y uno con aceite. Aquí el bidón tiene 10 kilogramos, está completamente lleno de agua. ¿Cuánto es la masa si lo lleno de aceite? Bien, en principio, en base a los datos puedo calcular cuál es el volumen, porque obviamente densidad es masa sobre volumen. Acomodando los términos tengo que volumen es masa sobre densidad. Entonces, la masa me dicen que es 10 kilogramos, la densidad del agua en sistema internacional 1000 kilogramos por metro cúbico. Por favor, ténganlo presente. Encuentro el volumen. 10 por 10 a la menos 3 metros. Obviamente, si es el mismo recipiente, el volumen de agua debe ser igual al volumen de aceite. Con ese dato yo puedo calcular cuál es la masa de aceite. ¿Sí?
Porque obviamente, si densidad es masa sobre volumen, la masa es la densidad del material, en este caso el aceite, por el volumen. Dando valores, ya me dan como dato que la densidad es 920 kilogramos por metro cúbico, multiplico por el volumen, 10 por 10 a la menos 3, y tengo la masa del aceite, ¿no? Multipliquen nada más. Te queda 9,2 kilogramos. La clave es A. ¿Alguna pregunta, por favor? Pueden dejar sus dudas en el chat. Disculpe. Ok, si está claro, por favor, en cualquier momento me interrumpen, no se hagan problemas. Paso a la pregunta número 2. Me interrumpen nada más, no se hagan problemas. Voy al problema 2. Uso de 80 kilogramos de masa desciende a una profundidad de 20 metros en el mar, donde permanece flotando. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Datos: presión atmosférica 10 a la quinta pascal, densidad del agua 1000 kilogramos por metro cúbico y el valor de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Romanos 1. La presión absoluta es el triple de la presión atmosférica. Vamos a revisarlo. Hacemos el cálculo de la presión absoluta. Por definición, la presión absoluta es el valor de la presión atmosférica más la presión manométrica, ρ del fluido, en este caso agua, por la gravedad, por la altura. La presión atmosférica 10 a la quinta pascal. Ρ del agua 1000, la gravedad 10 y la altura 20. La presión absoluta es 3 por 10 a la quinta pascal. Es verdadero lo primero, ¿no? Sí, la presión absoluta es 3 veces 10 a la quinta. Verdadero lo primero. Romanos 2. La presión manométrica es el doble de la presión absoluta, de la presión atmosférica. Calculamos el valor de la presión manométrica. La presión manométrica es ρ del material, ρ del agua, del fluido, por la gravedad, por la altura. 1000 por 10 por 20. 2 por 10 a la quinta pascal. Verdadero, ¿no? Verdadero, es el doble. Romanos 3. La magnitud del empuje es igual a la magnitud del peso de luz. Aún no hablo del principio de Arquímedes, pero doy la respuesta. Si el empuje es igual al peso, entonces hay equilibrio. El empuje debe ser igual a 800 newton, debe ser igual al peso para que un cuerpo flote. La clave a 2 es verdadero, verdadero, verdadero. B. ¿Alguna pregunta? Espero un minuto. Si tuvieran alguna duda, háganlo saber. Si está claro, no hay problema. Si tienen problemas con el micro, pueden usar el chat. Todo claro, profesor. Ok, gracias. Entonces, hacemos el problema 3, que tiene que ver con vasos comunicantes. Ok, hago el problema número 3. En principio, la presentación.
un líquido de densidad, un líquido 1 de densidad ρ1 se encuentra en reposo en un tubo uniforme abierto en forma de U, la imagen de la izquierda. Si por la rama derecha del tubo se vierte otro líquido 2 de densidad ρ2 y ambos líquidos quedan en reposo, como muestra la figura, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la izquierda se ve la primera situación, un líquido en reposo, densidad 1. En la derecha se ve lo que ha ocurrido, son líquidos no miscibles, no se pueden combinar cuando se adiciona un segundo líquido en la rama de la derecha. Y el sistema ya encontró el equilibrio. Nuevamente, por partes. La densidad del líquido 1 es mayor que la densidad del líquido 2. Obviamente, esto es verdadero. El líquido 1, este líquido de azul, es más pesado que el líquido 2. Esto puede ser agua, por ejemplo, y esto puede ser alcohol, ¿no? O esto puede ser agua y esto puede ser aceite. La densidad del alcohol 0,8 y el aceite puede llegar a 0,6. Entonces se va a esto. Si es que estas alturas son diferentes, la mayor altura, ¿no? Menor densidad. A menor altura, mayor densidad. Una observación directa si hacemos el criterio de los vasos comunicantes. Lo puedes hacer experimentalmente. ¿Cómo? Cómprate un metro de, ni siquiera un metro, medio metro de tubo de gas, tubo que conduce el gas. Creo que vale un sol cada metro. Tú requieres un pedacito nomás. Pones un líquido, agua, y tienes la primera imagen. Doblas la tubería, ¿no? ¿Sí? Y tienes la primera. El agua se nivela en ambos lados. Pero luego pones aceite y va a darte esta imagen. Como el agua tiene densidad 1 en sistema técnico y el aceite tiene densidad 0,8 o 0,6 o 0 menor que la del agua, va a haber este caso. Romanos 2. Las densidades de los líquidos son iguales. Falso. Si las densidades fueran iguales, el líquido 1 alcanzaría la misma altura que el líquido 2. ¿No? El de la derecha sería igual al de la izquierda. No habría diferencia. Las densidades son diferentes. Romanos 3. Si H2 es igual a 2H1, entonces ρ1, la densidad del líquido 1, es el doble de la densidad del líquido 2. Verdadero. Obviamente, con respecto al nivel de equilibrio, ρGH1, la presión en la izquierda debe ser ρGH2. Si H2 es doble de H1, tú reemplazas y te va a dar la respuesta, ¿no? He dicho acá es, vamos a poner GH1, a ver, ρGH1 debe ser igual en el equilibrio a ρ2 ρGH1 debe ser ρ2 por la gravedad H2. Reemplazas, se va la gravedad H1. Y como H2 es 2 veces H1, la densidad de 1 es el doble de la densidad de 2. Lo mismo, vamos a poner. Pero para resolver el problema, para que se entienda, elimino G en ambos lados. Y ahora en vez de H2 tengo
2 veces H1. 2 veces H1. Obviamente, H1 y H2 se van a ir y queda ρ1 es igual a ρ2, 2 veces ρ2. Estoy poniendo que se entienda. No sé si no primero, pero para que se entienda. Que va el H1, es factor común, y queda ρ2 por 2. ρ1 es 2 veces ρ2. ¿Qué poner su índice? ¿No? Lo pongo un minuto en la primera parte, pero luego ya ustedes lo hacen, un índice. La primera ecuación no, para que entiendas su índice. Y obviamente este es ρ2 por H2. Luego esta primera, ya luego tú ves que es un criterio que se repite. ¿Alguna pregunta, por favor? Todo claro, profesor. Así es. Voy a poner esto, todo ser dos. Listo. El último concepto que queda es el problema de presión hidrostática. Lo hacemos el uso de una gata hidráulica. En el sistema se muestra en la figura A un cilindro de longitud L colocado en el lado izquierdo tiene una masa de 200 kilogramos. O sea, sobre la izquierda hay 200 kilogramos de masa. Y un área transversal de 20 centímetros cuadrados. Esto es relevante, ¿ah? El área de esta sección transversal. El pistón S en el lado derecho, en este lado, tiene un área transversal de 4 centímetros cuadrados, cada vez más chiquito, y peso despreciable. No vamos a conocer el peso del pistón. Si el dispositivo se llena con agua, puede ser aceite, pero no dicen con agua, determine la magnitud de la fuerza vertical Fe que se requiere para mantener el sistema en equilibrio. ¿Qué fuerza debo aplicar para mantener este sistema en equilibrio? Siempre desarrollo un problema con respecto al nivel de referencia. Hay 20 centímetros de agua, ¿no? La altura H2, tengo un punto 1 y un punto 2. Dos puntos, P1 y P2. Obviamente, la presión en los puntos H1 y H2 son iguales. Son puntos de vasos comunicantes en la parte inferior, tienen el mismo fluido. Por lo tanto, la presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2. Y esa es la solución del problema. ¿De acuerdo? La presión en la derecha, vamos a ver, la presión debido a estos 200 kilogramos debe ser la presión debido a la fuerza más la presión manométrica debido a esta columna de agua. ¿De acuerdo? La presión de la izquierda debido a los 200 kilogramos debe ser la presión que se aplique en la derecha debido a la fuerza F más la presión manométrica. Nuevamente voy para ir con la secuencia. Bien, ahora sí aplico. 200 kilogramos, el peso 200 por 10. Fuerza entre área, el área es 20 centímetros cuadrados. 20, para que sean metros cuadrados, lo multiplico por 10 a la menos 4. Eso es en el primer miembro, ¿no? Lo que está en la izquierda. Debe ser igual. La fuerza F, esta fuerza F, sobre el área que se aplica. 4 por 10 a la menos 4, 4 centímetros cuadrados. Más la presión manométrica.
Entre el punto H2 y la parte superior hay agua, 20 centímetros de agua. La presión manométrica es ρ del fluido 1000 por la gravedad 10 por la altura en metros 0,2. Obviamente, ¿no? Esto es 200 entre 20, 10. Por 10, 100. Este 10 a la menos 4 pasa arriba como 10 a la 4. Esto es igual F, esto lo mantengo igual, más 1000 por 10 por punto 2. Esto es 100.000, tú lo aplicas, menos esto es 2000, verifícalo, y esto sigue siendo F sobre 4 por 10 a la menos 4. Restando te quedan 98, 99,8 por 10 al cubo, o 998 por 000, ¿no? Esto debe ser igual a la fuerza sobre 4 por 10 a la menos 4. Multiplico nomás y tengo 4 por 99,8 me da 399,2 newton. Y esto es un poquito más elaborado por el cantidad de procesos matemáticos, pero si no hay duda, me dices, continúe. Profesor, ¿por qué le puso 20 centímetros? ¿Dónde? ¿Acá? Sí, ahí, profesor. ¿Por qué la altura? No, es dato, ¿ah? Esto es dato. En el gráfico debe estar. ¿No lo tiene usted en su gráfico? No, profesor, no, no hay gráfico. Ah, disculpen, voy a revisarlo, pero debe estar en el gráfico. Es 20 centímetros de altura. Entonces, voy a ver un momento. Sí está en el gráfico, profesor. Yo tengo el manual de la pre, o sea, el que se vende, y si hay, ¿ah? En la Sí, sí está, profesor. está. Estos 20 centímetros están dados, ¿no? Disculpe, señorita, pero sí está. Revíselo. No se haga problema, revíselo. Pero sí está. Trate de revisarlo. Se da como dato que esta altura es 20 centímetros. Por eso le he puesto 20 centímetros, ¿no? En el esquema, ¿no? Sí, sí dan en el gráfico. ¿Qué problema, Luis Ramírez? Qué pena que no. ¿Tiene usted micro? Luis Ramírez tiene. ¿Qué problema tiene? Este último. Ah, claro, claro. No se preocupe, no se preocupe. Bien, lo voy a volver a explicar. No se preocupe. Mire, este es el enunciado. ¿De acuerdo? Espero que hasta ahí quede claro. La figura nada más. ¿Dónde esa altura es 20 centímetros? El punto 1 de rojo debe ser igual al punto 2. Es decir, iguales deben estar en el mismo nivel de referencia, en la misma horizontal. Obviamente, como son vasos comunicantes, deben tener la misma presión. Presión en el punto 1 debe ser igual a la presión en el punto 2. Hasta ahí espero que esté más o menos claro. No se ve bien, ya lo expliqué. ¿Cuánto es la presión en 1? Fuerza, fuerza, no masa, entre área. La fuerza es la masa, 200 kilogramos, por la gravedad. Entre el área es 20 centímetros cuadrados. Por eso se pone 20 por 10 a la menos. Esto debe ser
fuerza, esta fuerza que yo quiero calcular entre área, porque se aplica en un área de 4 centímetros cuadrados, 4 por 10 a la menos 4, más densidad del líquido. De acá, del punto 2 hasta la parte superior, hay 20 centímetros. La densidad 1000 por la gravedad 10 por la altura del metro 0,2. Ya eso es matemáticas, ¿no? Acá obtienes 200 entre 20, 10 por 10, 100. 100 por 10 a la. Acá lo tengo tal cual. Y esto es 1000 por 10 por punto 2. No cambia. ¿Qué tengo? Tú puedes hacer de varias maneras, ¿no? Pero bueno, este es un método. Ya esto es matemática. 100 por 10 a la cuarta es esto. Aquí hay 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Menos 1000 por punto 2, 2000, ¿no? 10 por punto 2, 2. 1000 por 1000, 2000. Pasa al otro lado restante. Esto es igual fuerza entre área. 4 por 10 a la menos 4. Este resultado es multiplicar también. Hay otras maneras de hacerlo acá. Tú revisas, esto es 998000. Y esto es la fuerza entre 4 por 10 a la menos 4. Puedes multiplicar por 10 a la menos 4, te queda 99.8 por 4. Multiplicando esto por esto te queda 99.8 por 4. Y el resultado es 399.2. No sé si le ayuda en algo. ¿Le sirvió? Sí, ahí está 20 centímetros. ¿Le sirvió, señor? Ya entendió, gracias. Ok, ahora sí volvemos a la teoría, salvo que hay alguna pregunta, por favor. Si hay una pregunta adicional, cualquiera de los primeros problemas. Ok, si no hay, pasamos a otro tema, por favor. El tema es el principio de Arquímedes. Básicamente el enunciado es simple. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una pérdida de peso numéricamente igual al peso del volumen del fluido desalojado. Bien, se dice rápido, ¿no? Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una pérdida de peso numéricamente igual al peso del fluido desalojado. Pero se quiere que entienda y nada como hacerlo en forma experimental. En chiquito. A ver, por favor, háganlo experimentalmente. ¿Cómo? Anda a la tienda y compra 2 kilos de arroz. Obviamente le dice papá, mamá o el tutor, necesito comprar 2 kilos de arroz. Pero 1 kilo para la derecha y 1 kilo para la izquierda. ¿De acuerdo? Llegas a casa y 1 kilo de arroz, el de la derecha lo pones en agua y vas a notar el empuje. Pesa menos. El kilo de arroz en agua pesa menos. Como que es más blandito. Lo puedes hacer con tomate. Si pones 1 kilo de tomate para la derecha y 1 kilo de tomate para la izquierda, llegas a casa, lo pones en agua, hagan el experimento, por favor, te vas a dar cuenta que casi no pesa el tomate. ¿Por qué casi no pesa? Porque es un décimo nada más. Es un décimo. Pero en realidad lo que quiero que te fijes es que hay un empuje que pesa menos cuando el cuerpo se sumerge en agua. Es la primera parte que es cualitativa. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba y ahora lo cuantitativo, de magnitud igual al peso del volumen del fluido que desplaza. Observen ahora, tengo agua, un líquido, interfaz, es el estado inicial. Si yo pongo un material, digamos, mal, un cuerpo de aluminio, de manera que este cuerpo de aluminio esté totalmente sumergido en el agua, ¿qué pasó? Aumenta el nivel del agua. Observa, estaba, digamos, a 1 metro y ahora está a 1,5 metros, por dar valores, ¿no? Pero aumentó
de altura. Si el cuerpo está totalmente sumergido, el cuerpo experimenta un empuje. O puede estar parcialmente sumergido. Si realmente es madera, la madera flota con el 70% de su volumen sumergido. Pero en ambos casos hay empuje. Por eso es totalmente sumergido o parcialmente sumergido, ¿no? Basta que haya un empuje. ¿Sí? Basta que haya un empuje. ¿Qué nos interesa? Este empuje, me dice la teoría, y esto es de Arquímedes, es igual al peso de ese volumen que aumenta agua. El peso del volumen del fluido que desplaza. Observa, si todo el cuerpo se ha sumergido, hay un volumen del líquido desplazado. El peso de este líquido desplazado es igual al empuje, numéricamente igual al empuje. Si está parcialmente sumergido, claro, el volumen es menor, un volumen primado, pero el empuje también es menor. Eso es el fundamento del principio de Arquímedes. Si un cuerpo se sumerge en agua, por favor, háganlo experimentalmente, ¿no? Si lo haces experimentalmente, yo recomiendo que compres 2 kilos de tomate. 1 kilo de tomate para la izquierda y 1 kilo de tomate para la derecha. El contraste es notorio. El tomate se hunde el 90%. La densidad del tomate es 0,9. La diferencia de una naranja. La naranja se hunde el 70%. La densidad de la naranja 0,7. Una manzana se hunde el 60%. La densidad de la manzana 0,6. El porcentaje que se hunde es igual a la densidad del cuerpo. Si tienes hielo, saca del freeze, de la refri, un trocito de hielo, lo pones en agua y se hunde el 90%. La densidad del hielo 0,9. El porcentaje que se hunde es igual numéricamente, no a la densidad del cuerpo. ¿Cuánto es el empuje? Al peso del fluido desalojado. Este peso que ha sumergido aquí una línea discontinua. El peso de este volumen desalojado, peso es masa por la gravedad. Masa del líquido por la gravedad. Pero como decía, es masa sobre volumen. Entonces la masa es ρ del líquido por el volumen del líquido. Por este volumen L que ha desalojado el cuerpo. A ver, te explico cómo se le ocurrió a Arquímedes. Arquímedes le plantearon un problema. Aquí hay una corona de oro y yo le he dado al joyero 100 gramos de oro. Obviamente le han puesto otros metales. Quiero saber si acá están los 100 gramos de oro. Arquímedes se quedó pensando. Fue a la bañera. Él tomaba su baño una vez cada 3 días, cada 2 días. Pero lo curioso de Arquímedes era que nunca aceptaba que la bañera esté a medio llenar. No, no, no. Tiene que estar totalmente lleno. Es un capricho de los gitanos, ¿no? Un capricho de científico. El rey le decía, todo lo que quiera el señor Arquímedes, hagan. La bañera totalmente llena. Solamente así Arquímedes se sumergía en el baño. Bueno, y notó que pesaba menos. Y se preguntó, una pregunta genial, ¿no? ¿Por qué peso menos? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y lo único que había cambiado es que el agua había rebalsado. Esa agua rebalsada, ¿no? Dispersada, derramada, es este volumen L', L, ¿no? El volumen adicional que sube. El peso de ese volumen adicional de agua, que es igual al peso del fluido en el caso central, es igual al empuje. Hoy se usa como criterio, obviamente, masa de líquido por la gravedad si está totalmente sumergido,
es igual ρ de líquido por el volumen de líquido. Esta formulita siempre se usa en los problemas, ¿no? Siempre se usa. Te recomiendo que lo revises y lo tengas siempre en tu memoria. Masa de líquido por la gravedad es el peso del líquido que desaloja. Recuérdate de Arquímedes. Arquímedes era un tipo que, repito, no se bañaba con el agua medio llena. No, no, con la bañera medio llena, no. Totalmente a ras. Solamente así se bañaba él. Y obviamente, el empuje tiene que ver con ese volumen que se desaloja. Revísalo, por favor. Algo está mal. Ya. Voy a eliminar lo que he creado de más. Listo, continuemos. Algunas observaciones son relevantes. Si el cuerpo está totalmente sumergido, el volumen de líquido es exactamente igual al volumen del cuerpo. Una piedra en agua, pues, la piedra se hunde. Un metal como aluminio puede ser liviano, pero obviamente la densidad de aluminio, 2,7 gramos por centímetro cúbico, es mayor. Pero si el cuerpo está parcialmente sumergido, hay una fracción sumergida. Si es una madera, la densidad es 0,7, solamente se hunde el 70% de la madera. Si es hielo, la densidad del hielo 0,9, se hunde el 90%. El empuje tiene que ver con la fracción sumergida del cuerpo. ¿Cuánto la medida del empuje? Obviamente, aquí está el líquido en el caso inicial. Peso en el aire, peso real. Y el peso aparente. Cuando yo pongo ese cuerpo en agua, voy a tener un peso diferente, es menor, ¿no? Si tú coges 1 kilo de tomates, 1 kilo 10 newton, en el aire te va a doler. Pero si lo pones en agua, esto es uno. Haz la prueba. El tomate se hunde el 90%. La densidad del tomate es 0,9. Y el contraste es notorio. El peso aparente es menor que el peso real, evidentemente. ¿Por qué? Porque obviamente, si el cuerpo se introduce totalmente, desaloja un volumen de aire. El empuje siempre es el peso real menos el peso aparente. El empuje es el peso real menos el peso aparente. ¿Sí? A veces en forma directa, ¿no? Se tiene en forma directa. Continuemos con las observaciones. La última observación. El empuje es la resultante de todas las fuerzas que ejerce el fluido o los fluidos en cada punto de la superficie del cuerpo sólido sumergido. Ya tengo el cuerpo, está sumergido. Esto es lo que experimentó Arquímedes, ¿no? En agua pesaba menos. Cada flecha me indica la suma de las fuerzas aplicadas, ¿no? Una fuerza aplicada. Obviamente, la fuerza resultante es igual al empuje. Una única fuerza hacia arriba, vertical. Esto de tensión superficial, lo comento, pero trato de revisar este problema, ¿no? Estos problemas son importantes. Aquí lo básico es que entiendas que el empuje es la masa de líquido por la gravedad. Pero la masa de líquido es el peso de líquido, ¿no? Que es masa de líquido por la gravedad, y la masa es ρ
de líquido por el volumen del líquido. Obviamente, densidad es masa sobre volumen, ¿no? Lo que se ha dicho. Ya está. Densidad es masa entre volumen, pero la masa es ρ por V. Densidad del cuerpo por el volumen. Ese criterio se usa acá. La masa es, entre paréntesis, ρ del líquido desalojado por el volumen del líquido. Insisto, Arquímedes se dio cuenta cuando él, al entrar en la bañera, pesaba menos. ¿Y por qué lo asoció con el volumen desalojado? Porque era lo único que había cambiado. Si él en el aire pesaba, obviamente notaba que era pesado, ¿por qué en el agua pesaba menos? ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo único que vio en el entorno y el agua había rebalsado. Obviamente, ese empuje tenía que ver con el agua derramada, derrapada, rebalsada. El líquido desalojado. Acá, el empuje es igual al peso del volumen del fluido que se desplaza. Resalten eso último, por favor. El peso del volumen del fluido que se desplaza. Y ahora sí, hacemos un par de problemas que tengan que ver con este concepto de principio de Arquímedes. Un problema simple, primero, para entender. Este problema es simple, no. Es un problema simple directo. Ejercicios propuestos. Este problema nos va a ayudar a entender. Un cubo de aluminio, este es un problema propuesto, por favor, de 10 centímetros de arista. Un cubito tiene arista de 10 centímetros, 10 a la menos 2 metros, es un centímetro. Está sumergido en el fondo de un recipiente que contiene agua, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza normal sobre el cubo en la base del recipiente. Me están pidiendo cuál es la reacción que la base ejerce sobre ese cubito. Y acá tengo la explicación. Obviamente, si el cubo tiene en su entorno agua, el agua le va a aplicar un empuje, ¿no? Hacia arriba, vertical hacia arriba. El peso del cubito es este P hacia abajo. Y como está apoyado sobre una superficie, le va a aplicar una normal la superficie. En el equilibrio, si el cuerpo no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo, las dos fuerzas verticales hacia arriba, el empuje más la normal, deben ser igual a la única fuerza vertical hacia abajo. Empuje más la normal es igual al peso, porque en el equilibrio la suma de fuerzas es cero. Empuje más la normal menos el peso es cero. ¿Cuánto vale la normal? La normal será peso pasa al otro lado, con el signo cambiado, P positivo, menos el empuje también pasa al otro lado con el signo cambiado. ¿Cuál es el peso? Masa por la gravedad. El peso de ese bloque es masa por la gravedad, pero la masa es ρ por V. ρ del aluminio por el volumen. Este es el peso. El empuje, un peso igual de agua. El peso del fluido desalojado. ρ del agua por el volumen del cuerpo, porque todo el cuerpo está sumergido por la gravedad. Doy valores. ρ del aluminio, 2700 en kilogramos por metro cúbico. Por 10, el volumen 10 a la menos 1 al cubo. 10 centímetros es 10 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 1, elevado al cubo, ¿no? El volumen de un cubo es lado al cubo. Esto es el peso del aluminio, menos el peso del volumen de agua, 1000, por la gravedad
por el volumen, 10 a la menos 1 elevado. Operando nada más, date cuenta que esto es 1, 2, 3 ceros, con este 10 a la menos 3 se van. Acá hay 1, 2, 3 ceros, con este 10 a la menos 3 se van. Queda 27 menos 10. 27 menos 10, 17 newton. La clave A, diablo. Nuevamente me detengo un minuto para cualquier duda que tengan, por favor. Y este es más complejo. El principio de Arquímedes es bastante difícil de explicar. Si tienen dudas, es el momento para detenerme. Por favor, acá lo claro es el peso del cuerpo, masa por la gravedad, rho del aluminio por el volumen del aluminio es la masa por la gravedad. Y acá es el peso del agua, el peso del volumen. Curioso. Recuerden de Arquímedes, ¿no? Arquímedes, repito, era un capricho, los genios tienen caprichos. Él nunca entraba en una bañera si no estaba totalmente. Todo el mundo se quedaba extrañado, pero bueno, se respetaba su locura. Era un genio, ¿no? Y a los genios te piden. Cualquier duda, por favor. Si no hay preguntas, avanzo con otro problema. Pero este es un problema básico porque me piden la normal, ¿no? Acá el empuje es hacia arriba, la normal. La normal vertical hacia arriba y el peso es hacia abajo. Si se entendió, perfecto. Si no hay preguntas, haré otro problema, por favor. Este es un problema propuesto bastante elaborado. Por favor, este problema lo he planteado en la universidad y no todos lo han podido resolver. Así que tengan cuidado, no se hagan problemas, sino captan de buenas a primeras. Una esfera hueca que tiene el 20% de su volumen vacío flota con la mitad de su volumen sumergido en agua. ¿Cuál es la densidad de la esfera? Tengo la imagen, la esfera flota en agua con la mitad del volumen sumergido en agua, como se puede ver. La pregunta, ¿cuál es la densidad de la esfera? Pero lo relevante, el 20% de la esfera, 20% de volumen es vacío. Es como si tuvieras una esfera, pero en la parte central un hueco. Obviamente, si esta es la esfera, el peso es hacia abajo, vertical mg, y el empuje vertical hacia arriba. ¿De acuerdo? No, está flotando con la mitad de su volumen sumergido. Hacemos uso de la primera condición de equilibrio y el criterio de Arquímedes. El empuje debe ser igual a la masa por la gravedad. Si el cuerpo flota, el peso debe ser igual al empuje. No hay otra posibilidad. El empuje debe ser igual a la masa. El empuje, el contenido de agua, rho de agua por el volumen de agua por la gravedad. Debe ser el peso de la esfera.
Rho de la esfera por el volumen de la esfera por la gravedad. Eso es lo básico. Ahora bien, si yo elimino G, que está presente en ambos lados, me queda Rho del agua por el volumen de agua. Debe ser Rho de la esfera por el volumen de la esfera. Volumen de material. Y lo etiqueto. B es el volumen del cuerpo sólido. Y Rho es la densidad de este cuerpo. Acá lo relevante, el 20% del cuerpo está vacío. Eso es un problema difícil. Incluso en la universidad, el 40% de estudiantes tuvieron dificultades para hacerlo. El 20% es vacío, por lo tanto, el volumen que yo debo considerar para la esfera es 80% del volumen de la esfera. Repito, el 20% de la esfera está vacío, tiene un hueco. El volumen de la esfera es 80% del volumen de la esfera, de la densidad, ¿no? 4/5 del volumen de la esfera. Eso se reemplaza. El volumen de agua, que se considera solamente la mitad del volumen de la esfera, porque no toda la esfera está totalmente sumergida. El fluido desalojado es solamente el 50% del volumen de la esfera. Esto tiene que ver con el empuje, ¿sí? Esos datos lo introducimos en la relación o ecuación número 1 y tendré Rho del agua por el volumen de agua. El volumen de agua es la mitad del volumen de la esfera. Es Rho de la esfera por el volumen de la esfera, que es 4/5 nada más, ¿no? 4/5 del volumen de la esfera. Y eso me da la respuesta, porque obviamente el volumen de la esfera es un factor común y Rho es 5/8 de, verifica, ¿no? De la densidad del agua. 5/8 de 1000, 625 kilogramos por metro cúbico. Me detengo ahora sí un par de minutos porque este problema, repito, lo he planteado a alumnos en la universidad y del 30 al 40% no lo pudieron resolver detalladamente. La respuesta sí la encontraron, pero detalladamente no lo podían hacer. Se les hacía un problema. Cualquier duda, por favor. Si tienes problemas, me lo puedes dejar en el chat. Profesor, disculpe, Dígame, le escucho. no entendí muy bien cómo lo resolvió. ¿Podría volver a explicar, por favor? A ver. Claro, claro. ¿Me puede acompañar usted para ver en qué parte no Claro. entendió? Claro, a ver. Esto es el enunciado. ¿Hasta ahí está claro? La mitad de Sí, la mitad de la esfera está sumergida. ¿De acuerdo? Hay agua, arriba hay aire. La esfera se sumerge al 50%. Sumergido el 50%. Señorita, el peso de la esfera es vertical hacia abajo. Este es el peso, mg. Y el empuje que experimenta la esfera debido al agua o al líquido es vertical hacia arriba. ¿Hasta ahí está claro? sí, Listo. Eso es lo fundamental. Mire, de acuerdo a la primera condición de equilibrio, el cuerpo está en equilibrio, necesariamente está en equilibrio porque ni está subiendo ni está bajando. Si está en equilibrio, necesariamente la única fuerza vertical hacia arriba, el empuje, debe ser igual a la única fuerza vertical hacia abajo, el peso. Hasta ahí. Señorita, ¿eso queda claro o tiene dudas? sí, sí. Ok, continúen entonces. Y, ¿cuánto vale el empuje? El empuje es la masa del fluido desalojado. Rho del fluido, que es agua, por el volumen del fluido desalojado por la gravedad. Ese es el empuje. El peso del fluido desalojado. Rho del líquido. Rho por volumen es masa. Masa del líquido desalojado. Por G
es la gravedad. Masa por la gravedad te da el peso del fluido desalojado. De acuerdo a Arquímedes, el empuje es igual al peso del fluido desalojado. El peso es masa por la gravedad. De acuerdo a densidad es masa entre volumen, ¿no? La densidad, el peso es, la masa es ρ por V. Y esto es solamente para la esfera, el peso es ρ por V, es la masa de la esfera por la gravedad. En el primer miembro tengo el empuje y en el segundo miembro tengo el peso. Hasta ahí. También incluir los porcentajes. Profesor, en el empuje, el volumen del agua no sería en realidad la mitad del volumen Sí, eso de lo voy la a incluir. esfera. Sí, ahora lo voy a incluir. Pero ahora solamente poniendo empuje tiene que ver con la masa por la gravedad del agua y el peso tiene que ver con la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Los volúmenes van a cambiar. Estos volúmenes van a cambiar. Pero entiende que es masa por la gravedad, ¿no? Esto es masa por la gravedad. Masa del líquido por la gravedad en el primer miembro, masa del cuerpo por la gravedad en el segundo miembro. Todavía no he puesto los porcentajes, pero eso es la idea básica. El empuje tiene que ver con el líquido desalojado y el peso tiene que ver con el peso del cuerpo. Luego hago esto, ¿no? Aquí yo elimino solamente la gravedad. Estoy eliminando el factor G. Eso puedo hacer, señorita, sí. Eso sí queda claro. Sí, profesor. Listo. Acá incluyo lo que usted dice. P es el volumen del cuerpo sólido, ¿no? Y ρ es la densidad del cuerpo, sin su índice. Sin su índice es la densidad del cuerpo. Acá la aclaración que usted quiere. El 20% del cuerpo es vacío. Es como si tuviera un hueco la esfera. Es una esfera, pero está hueco. ¿Qué porcentaje es hueco? Puede ser 20%, 30%, 40%. Pero particularmente me dicen el 20% es vacío. Acá lo que usted dice, ¿no? El volumen a considerar de esa esfera para hallar su masa es 80% del volumen de la esfera. El volumen que yo debo considerar de esta esfera para tener su masa, ¿no? Es 80% de la esfera, que es 4/5. ¿Eso está un poco claro? Profesor, a ese volumen de 4/5, volumen de la esfera, para ponerlo en la ecuación, le va a sacar el 50%, ¿verdad? No, 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 no. La esfera, el peso de la esfera no tiene nada que ver con el empuje. El empuje es el 50%, pero el peso de la esfera no, pues usted tiene una esfera y la esfera solamente tiene el 20% hueco. Por eso, Claro, a eso me refiero. Cuando lo ponga en la fórmula ahí, sí, el pero que está arribita, ahí sí le va a sacar el 50% al volumen, ¿verdad? el 50% tiene que ver con el empuje, no con el peso de la esfera. Esto, el volumen del fluido desalojado, el volumen de agua es la mitad del volumen de la esfera. Son dos cosas diferentes. El empuje tiene que ver con la mitad del volumen de la esfera, porque solamente está sumergido al 50%. ¿Entiende? Esto tiene que ver con el principio de Arquímedes, pero la parte superior no, solamente es la masa del cuerpo. La primera fórmula que dice 2 no tiene nada que ver con el empuje. En la otra, pues sí, el volumen de agua desalojada es la mitad del volumen de la esfera. Eso se tiene que considerar para el empuje. Un problema elaborado. No es tan simple. Pero para la masa de la esfera, la masa es densidad de la esfera por el volumen, pero no es todo el volumen, porque no está totalmente lleno.
Es 4/5 de la esfera. Si estuviera 50%, no es el caso, ¿no? Porque cada problema es particular. 50% está sumergido en agua, eso tiene que ver con el empuje. Este segundo concepto que estoy acabando de poner tiene que ver con el empuje. Pero lo primero tiene que ver con el peso del cuerpo, el peso de la esfera, el peso M por G. Ahí sí tiene que revisarlo, porque no es tan simple, ¿ah? No es tan simple. Y lo único que le puedo decir es que tenga paciencia, ¿no? Dos cosas diferentes. El empuje es esto. Tiene que ver con el volumen de agua desalojado, 50% del volumen de la esfera. Pero la masa de la esfera, el peso de la esfera, tiene que ver con 4/5 del volumen de la esfera, el peso de la esfera. Son dos cosas diferentes que se introducen en la Fórmula 1 y queda la densidad del agua por el volumen de fluido desalojado. La mitad, fíjense ahorita, este volumen de agua, el primer miembro, tiene que ver con el empuje, nada más. Véalo así, la mitad del volumen de la esfera. Es el empuje. En el segundo miembro es la densidad de la esfera por qué parte de volumen tiene. Solamente 80%, 4/5 del volumen de la esfera. Digo, el empuje con el peso. Empuje en el primer miembro, el peso de la esfera en el segundo miembro. Son cosas diferentes. Pero lo más claro, más rápido, inmediato es entender el concepto de empuje. Obviamente, si está al 50%, la mitad del cuerpo está hundido, pues la mitad del volumen desalojado, ¿no? Nada más. La mitad del volumen de la esfera. Eso tiene que ver con el empuje. Rho de la esfera por el volumen de la esfera tiene que ver con la masa de la esfera. Esto es, ¿no? La masa de la esfera es rho de la esfera por el volumen de la esfera. Es 4/5 nada más. El volumen de la esfera, 80%. Es un poquito complicado, yo lo entiendo, porque mis alumnos en la universidad tuvieron dificultades también para entenderlo. No se sienta mal si no puede captar todo, pero como esta clase, esta sesión grabada lo puede revisar, ¿no? El volumen de la esfera se elimina y tengo Rho es, puedes verlo, 5 acá, 2 por 4, 8, 5 octavos de la densidad del agua. Como la densidad del agua es 1000, la respuesta es 625 kilogramos por metro cúbico. No sé si le ayudó en algo. Gracias, profesor. Revíselo, señorita, ¿no? Revíselo. Este es un problema, como dicen, de sello, ¿no? Que marca la diferencia entre problemas fáciles y problemas elaborados. Este problema ya es elaborado porque, lo repito, lo planteé este semestre a mis alumnos en la universidad. Este semestre he terminado y un 30 o 40% de alumnos no lo pudo hacer, no lo pudo entender en su totalidad. Lo hacían mecánicamente, ¿no? Pero no necesitamos eso. Bien, vamos a concluir, por favor. Hay mucha teoría y entonces los detalles de ficción lo voy a dejar. Voy a hablar de hidrodinámica. Cuando yo no hablo de fluidos en movimiento, cuando ya no hablo de fluidos en reposo, ya voy a hablar de fluidos en movimiento, ¿no? Voy a hablar de los cuerpos en movimiento y para estudiar los fluidos en movimiento, en principio, es un tema muy amplio. Lo básico se llama fluido ideal cuando cada partícula de fluido sigue una trayectoria uniforme, que la vamos a denominar línea de corriente. Observen ese flujo, ¿no? Tengo una tubería que se angosta en la parte central
Y solamente podemos estudiar fluidos ideales a nivel de pregrado. Repito, solamente podemos estudiar fluidos ideales a nivel de pregrado. Las líneas que vemos son líneas que no pueden cambiar para que el fluido sea ideal. ¿Sí? Las líneas deben ser las líneas denominadas líneas de corriente. Se deben mantener siempre constantes. No deben variar. Si varían esas líneas de corriente, ya no se puede estudiar en forma simple porque es fluido no ideal. ¿Qué es un fluido ideal? Un fluido ideal debe tener las siguientes características. Debe ser homogéneo, la densidad debe ser constante, ¿no? No puede ser agua cuando entra y alcohol cuando sale. No. Si era agua densidad 1, debe ser agua densidad 1 al momento de salir. La densidad es constante. El fluido debe ser homogéneo. 2. El fluido debe ser incompresible. No se debe comprimir. Cada elemento del volumen del fluido no debe variar, aun cuando varíe la presión. No debe ser viscoso para evitarme los problemas de fricción. Entre capa y capa hay fricción, pero si obviamos, decimos que el fluido es no viscoso. Y finalmente, el fluido es no turbulento. Si yo pongo una piedrita acá, en cualquier punto, ya eso hace curvitas llamadas remolinos. Se puede estudiar, sí, pero a otro nivel, más complejo. Acá pedimos que el fluido sea no turbulento. Cada elemento del fluido no debe tener velocidad angular. Es decir, las líneas de corriente se mantienen constantes. Listo. Hablemos ahora de otro concepto relevante para la teoría. El flujo de un fluido o caudal Q. No relaciona el volumen de un fluido que se transporta durante un intervalo de tiempo. El caudal es cuánto y en qué tiempo. El cociente del volumen en el intervalo de tiempo. Eso se llama caudal. Ejemplo clásico, el río Rímac, tú vas, anda ahora, si estás cerca, obviamente, de la pre, a 10 minutos está el río Rímac, ves que el caudal es 6 metros cúbicos por segundo. Y te pones a pensar, ¿y cómo va a ser en marzo, en abril? Pues el doble, ¿no? 10, 12, 14 metros cúbicos por segundo. Si pasa 14 metros cúbicos por segundo, ya hay alerta. Y me permite comparar, ¿no? 6, 8, 10, 12. Compáralo. El río Piura tiene 2000 metros cúbicos por segundo en épocas de crecida. Imagínate, pues. 10, 12 en el río Rímac, que nos parece mucho, a 2000 metros cúbicos por segundo en el río Piura. Hay ríos que tienen 500 metros cúbicos, 300 metros cúbicos por segundo. El volumen entre el intervalo de tiempo se denomina caudal. En el sistema internacional, el caudal se mide en metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto y en qué tiempo? Lo puedes medir. Tú tienes una cañería en tu casa, ¿no? Un grifo de agua, llena 1 litro de agua y toma el tiempo. Ese es tu caudal. 1 litro entre el tiempo. Pero obviamente el litro lo pones en metros cúbicos. ¿Cuánto volumen y en qué tiempo? Si calculas el volumen en 1 litro, yo recomiendo que lo hagan con 1 litro, ¿en qué tiempo llena tu grifo de agua 1 litro de agua? Ese es el caudal. Como observación, si el fluido se transporta en un tubo, el caudal también se puede expresar así. El caudal es el área por la velocidad. Tienen las mismas unidades y significan el mismo tema. Si multiplico el área de una tubería por la velocidad con la cual circula el fluido, tengo también el caudal. A es el área de la sección transversal, V la rapidez media. La tubería, cualquiera que ésta sea, conduce, ¿no? Y entonces si multiplico el área por la velocidad, también tengo el caudal.
Área por la velocidad es caudal, volumen entre tiempo también es caudal. Verifica que tenga las mismas unidades, metros cúbicos por segundo. Si aprendimos eso, revísalo por favor. Vamos a darle tiempo a la ecuación de continuidad. El principio de conservación de la masa. Si tengo un área 1 de entrada y un área 2 de salida, la masa que entra debe ser igual a la masa que sale. Eso se llama ecuación de continuidad. Los colegas les gusta poner eso, ¿no? Pero yo prefiero que veas un embudo. Las chicas sobre todo ven un embudo chiquito y si pones 1 litro de leche por arriba, ¿cuánto te va a quedar por abajo? También 1 litro de leche. El embudo es una tubería. No es posible que tú pongas por arriba 1 litro de leche y por abajo salgan 5 litros o medio litro. La tubería solamente conduce. Puede ser agua, puede ser leche, puede ser vino, puede ser aceite. La tubería conduce. Mira un embudo, ¿no? Y puedes hacer el experimento. 1 litro de aceite por arriba y abajo un recipiente que contenga. Te debe salir también 1 litro, ¿no? No que, yo pongo 1 litro por arriba del embudo y abajo van a salir 3 litros. No, no. Una tubería conduce. Y eso es la ecuación de continuidad. Para un fluido ideal que se transporta por una subtubería, el principio de conservación de la masa exige que la masa que entra sea igual a la masa que sale. El caudal que entra es igual al caudal que sale. Es decir, área 1 por B1 es igual a área 2 por B2, que debe mantenerse constante. No puede variar. Repito el ejemplo, no con esta tubería. Chicos y chicas, háganlo. Cómprense una gaseosa, que obviamente, si tú tienes 1 litro de gaseosa, no es posible de ninguna manera que lo pongas en vasos y aparezcan 5 litros. No se va a dar. Tienes 1 litro de gaseosa, te van a dar 4 vasitos, ¿no? Tienes medio litro, te van a dar 2 vasitos. Eso es, obviamente, si lo pones con un embudo, tienes una tubería. Pero, ¿qué es lo importante? La aplicación física. Área 1 por B1 es igual a área 2 por B2. Lo puedes ver en experimental. ¿Qué significa? Que si la rapidez es mayor, el área es menor. Si el área es mayor, la rapidez es menor. Me explico con un ejemplo. Si estás paseando por el parque y un señor está regando, le puedes decir, puedo tomar un poco de agua de su tubería. Si te lo da, observa. El alcance, cuando tú subes a tu altura 1 metro, el alcance es 1 metro. El agua no llega a más. Pero si tú quieres mojar a tu amigo o amiga que está a 2, 3, 4 metros, ¿qué haces? Reduces el área, obturas, ¿no? La salida, lo reduces a la mitad y la velocidad ya no es 1 o 2 metros, es 3 o 4 metros. Resultado neto, cuando el hilo es más pequeño, puede llegar incluso a 3, 4, hasta 5 metros de distancia. A menor área, mayor velocidad. Eso significa lo que se está diciendo. Y esa es la ecuación de continuidad. Vamos a hacer un ejemplo, por favor. Pero es importante que ustedes entiendan el principio de continuidad. Tema que se muestra, no. Hay una pregunta, sí. Esta pregunta, por favor, tiene que ver con la ecuación de continuidad. Básicamente, por una manguera de 2 centímetros de diámetro, fluye agua con una rapidez de 3 metros por segundo. La boquilla de la manguera tiene 50 orificios de 0,2 centímetros de diámetro. O sea, tengo una manguera cualquiera, ¿no? De 2 centímetros de diámetro y la salida hay perforaciones muy pequeñas. Cada perforación tiene 0,2 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la rapidez de salida del agua por cada agujerito? Obviamente, ecuación de continuidad. Tengo la velocidad de entrada, 3 metros por segundo,
Quiero saber la velocidad de salida, sabiendo los radios. Obviamente hago una aplicación de la ecuación de continuidad. El caudal que entra por la izquierda debe ser igual al caudal que sale por la derecha. Área 1 por B1, la entrada, debe ser 50 veces área 2 por B2. Cada agujerito va a tener un área 2 por B2. Cada agujerito, como son 50 agujeritos, 50. El área es pi por radio al cuadrado, obviamente. Me dan el diámetro, ¿no? Pi por radio al cuadrado lo divido entre 2 y es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Si el área es pi por radio al cuadrado, en función del radio, en función del diámetro es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Los 4 se van, por eso queda pi. El radio en la primera, 1 centímetro, obviamente, si el diámetro es 1, el radio es 1. El diámetro es 2, el radio es 1. Pi por radio al cuadrado por la velocidad de salida, de entrada, 3 metros por segundo. Debe ser 50 agujeritos por el área, 50. Cada área es pi, radio al cuadrado. El diámetro 0,2, el radio es 0,1, la mitad, al cuadrado por B2. Y obviamente se van los pis. Me queda 3 es igual 50 pi entre 0,1 al cuadrado por B2. Está acá, ¿no? Simplifico y me queda 6 metros por segundo. La clave C de casa. ¿Preguntas? Aquí el caudal que entra debe ser igual al caudal que sale, por favor. Lo que entra, yo no sé por qué a los colegas les gusta poner ejemplos como este, ¿no? A mí me gusta poner para ustedes un embudo. Yo prefiero un embudo. Míralo como un embudo, ¿no? Tú por la parte superior introduces agua y por la parte inferior recibes agua. Obviamente, si entra 1 litro, debe salir 1 litro. O pones aceite, medio litro de aceite, abajo también debes tener medio litro de aceite. No es posible que la tubería cree o desaparezca la masa. Lo que entra es igual a lo que sale. Si no hay preguntas, paso a la última parte. Listo. Vamos al último, la ecuación de Bernoulli. Una ecuación que genera bastante dificultades en el estudiante. Es el principio de conservación de la energía. La energía en un punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2. Nada más. Eso es el principio de Bernoulli. Con respecto a un nivel de referencia, el punto 1 estará a una altura 1 y el sector 2 estará con velocidad 2, pero en una altura h2. Eso es lo básico. Una tubería hay una arriba y una parte inferior abajo. Un fluido ideal, densidad ρ, que se transporta por una tubería. Transporta, no se crea ni se destruye. La ley de conservación de energía entre los puntos 1 y 2 requiere, por favor, esto es cinética en 1 más potencial en 1. Pseudocinética. Si fuera cinética sería un medio masa por velocidad en 1 al cuadrado. Y esto es pseudopotencial. Si fuera potencial sería masa por gravedad por altura. Para fluidos, en vez de esos valores, considero ρ. Y tengo cinética en 1 más potencial en 1, debe ser cinética en 2 más potencial en 2. Principio de conservación de la energía. Eso básicamente. Para aplicarlos a fluidos, adiciono en el punto 1 presión 1 y en el punto 2 presión 2. Y esa es la ecuación de Bernoulli. ¿Por qué diferentes presiones? Porque yo no tengo ningún interés en que la presión 1 sea igual a la presión en 2. ¿Por qué? Si la presión en 1 es igual a la presión en 2, pues estoy hablando
de un fluido estático, hidrostática, y no me interesa. Quiero que el fluido se mueva. Por eso, además de cinética, el término central, más potencial, el término de la derecha A, en el punto 1 y en el punto 2, adiciono la presión. La suma de estos tres términos se debe mantener constante en cualquier punto. Es complicado, yo lo sé, ¿no? Explicar esta ecuación tarda 5 años a nivel de universidad. Esta ecuación es la base de ingeniería mecánica de fluidos. En 5 años enseñamos esta ecuación. Acá lo hacemos en 10 minutos. 5 minutos para teoría y 5 minutos para los problemas. Y tenemos los datos que tenemos, ¿no? Pero por favor, míralo así. Cinética, término central, más potencial en un punto, 1. Debe ser igual, cinética en el punto 2 más potencial en el punto 2. Pseudo, porque ya no hablamos de masa, sino de fluidos. Y el fluido se caracteriza por ρ. Donde haya masa le pones ρ. Y tienes la ecuación de Bernoulli. Adicionalmente pon presión en el punto 1 y pon presión en el punto 2. Repito, la razón. No quiero, no me interesa, de nada me sirve que presión en 1 sea presión en 2. Si tengo P1 igual a P2, pues el fluido está en reposo. Y eso no quiero, ¿no? Esta es una ecuación que al parecer ya lo había estudiado Arquímedes. Arquímedes, luego de hacer la hidrostática, estaba trabajando en hidrodinámica. La muerte de Arquímedes significó 2000 años de atraso, porque al parecer ya lo tenía ya en la mente Arquímedes esta ecuación. Se llama Bernoulli porque Daniel Bernoulli lo hizo en el año 1600, ¿no? 2000 años de historia tienen que pasar para que se explique esta ecuación. La base, obviamente, de el vuelo de los aviones. P1, presión a la altura 1, P2, presión a la altura 2. Si las presiones son iguales, insisto, es hidrostática y no tengo ningún interés. ¿No? No me interesa que el cuerpo esté en reposo. Observaciones para terminar ya. Si el fluido se transporta por la tubería, es debido a una diferencia de presiones. Entre dos puntos de una tubería, P1 mayor que P2, ¿no? Si tienen la misma altura, obviamente la energía potencial en uno es igual a la energía potencial en 2. Y entonces, en una tubería horizontal, que no hay arriba y abajo, H1 es igual a H2, la presión más un medio ρ B cuadrado es constante. A mayor presión, mayor rapidez. Y a menor presión, mayor rapidez. Esta frasecita explica por qué y cómo se mueven los aviones. Es la base de la aerodinámica. Porque claro, nosotros somos hidrodinámica, pero la misma frase sirve para la aerodinámica. Se pueden hacer muchísimas cosas. Pero repito, lo enseñamos en 5 años en la universidad. 5 años. Una entrada, míralo como una tubería, una salida, la entrada a menor rapidez y la salida, como disminuye el área, mayor rapidez. La presión 1 diferente a la presión 2. Si no, no se mueve. ¿Y para qué lo quiero? No me interesa. Teorema de Torricelli, si yo tengo un recipiente que contiene un fluido, normalmente agua, y el fluido está a una profundidad h, la velocidad de salida es raíz de 2g por h. ¿Sí? La velocidad de salida es raíz de 2g por h. Ya, me detengo ahí, por favor, para tratar de hacer un problema aplicado este problema, ¿no?
El octavo problema lo voy a tratar de explicar. Por una tubería horizontal fluye agua con rapidez de 3 metros por segundo. Horizontal, ¿no? Entonces no hay energía potencial. La energía potencial en uno es energía potencial en dos. ¿Cómo muestra la figura? La presión en el punto 1 es 200. En la entrada 200 kilopascal. La rapidez del agua en la sección 2 es 12 metros por segundo. Y va a salir. ¿Cuál es la presión en la sección 2? Se resuelve. Obviamente, aplico la ecuación de Bernoulli. Acá hay cinética en 1 es cinética en 2. Le adiciono la presión. No considero la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué? Porque están a la misma altura. El tercer término queda descartado. H1 igual a H2. ¿Qué me queda? Presión en 2 es igual. Este término es P1 más un medio ρ, B1 al cuadrado menos, esto puede pasar restando al otro lado, ¿no? Luego de factorizar. Das valores, la presión 1, 200 kilopascal, 200 por 10 al cubo. La mitad de la densidad, la mitad de 1000. B en 1 al cuadrado, 9. Menos B en 2 al cuadrado, 12 al cuadrado, 144. Tú operativizas, esto sale negativo, te sale 132.500 pascal. No hay clave, por favor. Pongan C, pero adicionen el 2. 132.500 pascal. Hasta ahí una pregunta. Me detengo un minuto. Cualquier duda que tengan, por favor. Acá se está aplicando la ecuación de Bernoulli en la universidad. En la universidad. Los alumnos tienen dificultades para entender el teorema de Bernoulli. Y obviamente, si ellos tienen dificultades, ustedes más, ¿no? Cuando lo ven por primera vez, porque hay muchos términos. Hay muchos términos. De Bernoulli es esta. Repito, cinética en 1, más potencial en 1, debe ser cinética en 2, más potencial en 2. Es el teorema de Bernoulli. Pseudo, ¿ah? No es cinética en sí, pseudo. ¿Por qué pseudo? Porque para fluidos en vez de M trabajo con ρ. Eso es el teorema de Bernoulli. Pero en esencia, lo fundamental, la presión en 1 debe ser diferente a la presión en 2. La razón, lo vuelvo a decir, yo no necesito hidrostática. Requiero hidrodinámica. Si la presión en A es igual a la presión en B, presión en 1 es igual a la presión en 2, el cuerpo, el fluido está estacionario, no se mueve. Es lo que hemos hecho en la primera hora. Insisto, cualquier duda que tengan, háganlo. Me gustaría quedar un rato más, pero los problemas requieren una explicación. No he hecho este problema, por favor, pero básicamente lo comento en un minuto. El único problema que falta, este problema, un cuerpo de masa M experimenta una fuerza elástica hacia arriba debido al resorte y un empuje también vertical hacia arriba. La única fuerza vertical hacia abajo es el peso. Acá está el diagrama de cuerpo equilibrio. Se cumple. La fuerza elástica más el empuje, las dos fuerzas verticales hacia arriba deben ser igual al peso mg. Esto en el equilibrio. ¿Cuánto es el empuje? Masa por la gravedad. Rho, densidad por el volumen, la masa. ¿Masa de quién? Del líquido, obviamente. ¿Sí? Y el volumen, obviamente, es masa entre densidad por volumen. Aplico la fuerza elástica K por X más el empuje. El empuje es
el volumen del cuerpo, acá está la masa que me dan entre la densidad del cuerpo B, ¿no? Y si ese volumen lo multiplico por densidad de líquido por la gravedad, tengo esta relación, debe ser mg. Me piden X, la deformación, ya álgebra, esto pasa al otro lado, tengo mg constante, entre K es igual 1 menos ρ de L por ρ de B. Datos, la masa 3, la gravedad 10, K 600. Ya estoy haciendo muy simple porque explicarlo me demoraría 3 minutos más. 1 menos ρ del líquido, 0.8, ρ del material, 1,6. X es 0,025, la clave C. Este es un tema muy extenso, lamento tenerlo que hacerlo bajo estas condiciones, por favor, disculpen. Traten de revisar siempre con un poquito de paciencia, ¿no? Pero lo fundamental, ¿no? Recuerda a Arquímedes cuando... Pero hágalo experimentalmente, ¿no? Compren 1 kilo de tomate para la izquierda y 1 kilo de tomate para la derecha. Y vas a experimentar el principio. Es lo mejor que haces. Cualquier duda, por favor, en un minuto, el minuto que me queda. Jóvenes, muchas gracias por su participación. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta aquí creo que llegué el primer parcial. Traten de hacerlo con calma. Revisen. Gracias, Estu- profesor. Cuídese. Gracias. Cuídese. Gracias, profesor. Igualmente, estudien. Nos vemos. Hasta luego.